Invitar entonces a Fabiola Arias. Ella es la jefa de la sección de micobacteria del Instituto de Salud Pública, quien nos va a hablar el día de hoy sobre la localización de casos de tuberculosis y el diagnóstico bacteriológico. Adelante, Fabiola. Hola, muy buenos días. ¿Se ve ahí la presentación, chicas? Sí, perfecto. Ya, gracias. Muy buenos días a todos. Después de, un poco contar lo que les contó la doctora de conocer el programa, de conocer las cifras y las tendencias que hay a nivel mundial y a nivel nacional. También es necesario un poco conocer cómo realizamos nosotros en el país la localización de casos y el diagnóstico bacteriológico. Así que en esta oportunidad vamos a revisar cómo realizamos la localización de casos presuntivos de tuberculosis en nuestro país, cómo vamos o realizamos la localización activa de casos presuntivos en grupos especiales, cómo realizamos el diagnóstico de la tuberculosis por sospecha clínica y por último vamos a realizar el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis en Chile. En cuanto a la localización de casos de tuberculosis, nosotros la podemos definir como una actividad de salud pública que identifica mediante pruebas de tamizaje sucesivos a los casos presuntivos de tuberculosis. En esta actividad se necesita que participen todo el personal del equipo de salud, independiente del estamento al que pertenezca, la especialidad o el nivel de jerarquía. No solo al equipo que nombran como equipo de tuberculosis en cada uno de los servicios, CEFAM, hospital, etcétera. Se necesita que todos participen, que todos sepan que al ser un programa de salud pública tenemos que cooperar para encontrar estos casos de tuberculosis. ¿Dónde se realiza esta localización de casos? Se realiza en los hospitales, ya sea de atención cerrada, también en los centros de especialidades de atención abierta, en los servicios de urgencia, en los centros de atención primaria. Y en estos centros de atención primaria es donde se realiza la localización de casos que va a ser, que puede ser intramural y que se va a dividir en la localización de casos activa y pasiva, la búsqueda activa y pasiva. Y también vamos a tener una localización de casos extramural, o sea, fuera de este centro de salud, que va a ser una localización activa y selectiva. Todos de esas como operativos que se suelen hacer en que se sale a hacer alguna feria de salud en específico con población general, la verdad que no se recomiendan, ya que ahí no están en el fondo, de acuerdo al perfil epidemiológico de hoy en día, los casos de tuberculosis. Es por eso que nosotros recomendamos que hoy en día, de acuerdo a la nueva normativa, se asuma este cambio al caso presuntivo de tuberculosis y se realice esta localización de casos que sea tanto activa y pasiva dentro de los centros de salud y que se empiece a trabajar, a diseñar algún proyecto para hacer estas localizaciones extramurales activas y encontrar así estos casos más complejos como los de localización de situación de calle, en las partes de drogadicción, etcétera, que sabemos que son más complejos de abordar. ¿Cuáles son los objetivos? La verdad que tiene dos objetivos la localización de casos. Tiene un objetivo epidemiológico y uno clínico. El epidemiológico no es más que localizar a todos los casos pulmonares, que son los que van a seguir manteniendo la tuberculosis en la población. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es cortar la cadena de transmisión y reducirla hasta lograr o eliminar el riesgo de infección. Y el objetivo clínico, por otra parte, tiene como lo principal es disminuir el daño orgánico, las secuelas y la muerte causada por la enfermedad.
Por lo tanto, son estos los objetivos. En el fondo, el programa de tuberculosis eh, trabaja principalmente con este objetivo epidemiológico, que es cortar la cadena de transmisión, pero también con el objetivo clínico de disminuir el daño orgánico que puede tener un paciente, y para esto nosotros necesitamos llegar temprano al diagnóstico bacteriológico, y no llegar tarde en el fondo y enfrentar muertes para una enfermedad que es absolutamente curable. ¿Qué poblaciones vamos a tamizar? ¿Dónde vamos a buscar la tuberculosis? La verdad que se busca tanto en población general, que es la que consulta en los establecimientos de salud, o también en población vulnerable. Pero lamentablemente esta población que nosotros sabemos que puede tener tuberculosis, a veces consultan en estos centros de salud y otras veces, y la mayoría de las veces, no consultan los centros de salud. Por lo tanto, sí tenemos que tener claro, y ustedes tienen que tener claro, que debido a la epidemiología del país, la localización de casos está especialmente enfocada a los grupos vulnerables para la tuberculosis. ¿Y cuáles son estos grupos vulnerables? Bueno, los grupos vulnerables se definen como grupos de personas que, por razones de carácter biológico, socioeconómico o una combinación de estos, tienen más riesgo de enfermar de la tuberculosis que la población general. Y en estos tenemos las personas mayores, a los extranjeros, a los contactos, a las personas viviendo con VIH, a la diabetes, alcoholismo, drogadicción, situación de calle, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, trabajadores expuestos al sílice o con silicosis, personal de salud inmunosuprimidos y algunos otros que son de mucho menos frecuencia. Por lo tanto, el caso presuntivo de tuberculosis, que cambia hoy en día, ya que antes utilizábamos solo el sintomático respiratorio, que no era más que una persona de 15 años o más que presenta tos con expectoración por al menos 15 días. Hasta eso llegaba nuestra definición para empezar a buscar, en el fondo, personas elegibles para hacer un diagnóstico o una prueba diagnóstica para tuberculosis. Pero ahora, aparte de tener estos 15 días y tener expectoración, le vamos a agregar, o al menos, una de las siguientes condiciones: que pertenezca a algún grupo vulnerable que ya se los indiqué anteriormente, o que tenga alguno de estos síntomas como fiebre, baja de peso, sudoración nocturna y hemoptisis. Por lo tanto, si esto lo hacemos esquemáticamente, tenemos que pensar que hoy en día el examen que es de primera prueba, o sea, el examen de elección, el examen inicial, es el PCR. Es el PCR el que hoy en día se recomienda como diagnóstico de inicio para la tuberculosis. Nada de vaciloscopía, nada de cultivo, a excepto de las muestras extrapulmonares, las muestras de pacientes VIH y las muestras de los niños. Por lo tanto, cuando yo empezaba mi población general, tenía que buscar a los mayores de 15 años, de esos mayores de 15 años a los sintomáticos respiratorios, que era hasta ahí donde yo quedaba con la norma antigua, y de esos les empezaba a tomar muestras y las mandaba al laboratorio para que le hicieran baciloscopía y cultivo. Pero ya hace muchos años nuestro país tenía un rendimiento de la vaciloscopía pobrísimo, menos del 1%, alrededor del 1%, con lo cual nos indicaba que ya esa técnica no la podíamos seguir utilizando porque su sensibilidad había llegado al tope, ya era muy baja, y necesitábamos acelerar hacia técnicas mucho más sensibles. Y luego de este sintomático respiratorio ponemos otra cosa más, que es este CPT, si es que fuera de un grupo vulnerable o si tuviera signos y síntomas de tuberculosis. Entonces acá, más claro, adultos con tos y expectoración por más de 2 semanas. Si es de una población vulnerable, que ya se los nombré anteriormente, se le toma una muestra seriada de esputo, o sea, 2 muestras en el mismo día, y se envía al laboratorio para hacer PCR. Si viene la muestra de una población general, le tendría que preguntar por otros signos y síntomas de tuberculosis, si es que tiene
fiebre, baja de peso, sudoración, hemoptisis, o sea que tiene tos con sangre, y si cumple con alguno de estos, le voy a tomar una muestra y la voy a mandar al laboratorio para ver si tiene o no tiene tuberculosis. De nuevo, ¿y por qué insistimos harto en esto? Porque es el cambio de paradigma más grande que tiene la nueva norma. Es hacer este cambio, dejar de hablar de síntomas respiratorios solamente y agregarle otras condiciones que lo que van a hacer es aumentar la sensibilidad del algoritmo en cuanto a la búsqueda de casos de tuberculosis, para que entren muchos menos muestras al laboratorio y todo el proceso de diagnóstico sea mucho más sostenible para todos los servicios de salud. Por lo tanto, un adulto con tos y expectoración de más de 2 semanas, tenemos que nosotros hacerle una pregunta y ver si pertenece o no pertenece a un grupo vulnerable. Si pertenece a un grupo vulnerable, obviamente va a ser un CPT y le vamos a tomar esta muestra seriada. Si no pertenece a un grupo vulnerable, tenemos que preguntarle si tiene otros síntomas y signos de tuberculosis. Si los tiene, es un CPT, tomamos muestra y lo mandamos al laboratorio. Pero si no lo tiene, no es un CPT y no se toma la muestra para tuberculosis, pero ahí el médico o quien lo ve tendría que ver a qué lo refiere porque tiene síntomas, pero no son específicos para tuberculosis. Y la estrategia de la norma 2022 en que el tamizaje va a depender de la encuesta, de esta encuesta que yo les mostré que les va guiando en el fondo, eh, para saber que ya no es solo tos y expectoración, sino que tengo que agregarle algunos síntomas, una población vulnerable, y ya esto va a ir achicando, este colador me va a ir permitiendo achicar, cosa que cuando ya pasa al laboratorio van a pasar menos muestras y voy a poder tener un porcentaje de positividad mucho más alto. También en los laboratorios. Y la diferencia con la otra norma es que yo a este sintomático con solo expectoración por 2 semanas le pedía muestra y le hacíamos esta vaciloscopía porque era barata, porque estaba en todas partes, pero en el fondo ya no estaba siendo capaz de diagnosticar todos los casos en nuestros laboratorios. Por lo tanto, esta nueva normativa tiene un enfoque que es de focalización de la pesquisa de la tuberculosis. Cambiamos de este sintomático respiratorio al caso presuntivo, que tiene que que pertenecer a uno de estos grupos vulnerables y síntomas porque cada vez que yo le voy sumando o el grupo vulnerable o le agrego un síntoma de la tuberculosis, voy aumentando el valor predictivo positivo para el laboratorio. Por lo tanto, eso me va a ayudar para tener más resultados positivos en el laboratorio. Y también este nuevo enfoque tiene pertinencia territorial y pesquisa en terreno. Perdón, dejé de compartir. Sí, Fabi, se dejó de compartir. O Sí, sea, se salió del modo de presentación. sí, es que voy a cambiar mi audífono. Me avisan que están. Sí. ¿Me escuchan ustedes todavía con los audífonos? Sí, Sí, todavía. Ya, es que me estaban avisando que me queda poca batería. Ojalá que dure toda la clase. Ya, ahí continúo. La búsqueda de casos en grupos especiales, la verdad que en contactos, en VIH, en privados de libertad, también como los expuestos a sílice y inmunosuprimidos, podemos hacer esta búsqueda de casos utilizando la radiografía de tórax. Y si esa radiografía de tórax me aparece normal o alterada, puedo tomar distintas decisiones. Como por ejemplo, si esa radiografía está alterada, obviamente que voy a tomar una muestra para PCR y hacer ese diagnóstico de inicio. Si está normal, tendría que preguntar si tiene síntomas o no tiene síntomas, porque si los tiene, tomo una muestra para el laboratorio.
pero sí con este grupo especial de pacientes, contactos, VIH, PPL, expuestos al sílice inmunosuprimido. Es importante hacer una radiografía de tórax que me permite hacer un screening mucho más sensible que los síntomas signos y síntomas de tuberculosis para poder decidir si le tomo o no una muestra para enviar al laboratorio. Y cuando tengo una sospecha clínica de tuberculosis, la verdad que esto hay que aclarar que es distinto a la localización de caso porque esto no tiene nada que ver con la búsqueda o la búsqueda de salud pública, sino que es un acto médico. Y aquí, ¿qué es lo que nos pasa? Que a veces los signos y síntomas de la tuberculosis o cuadros clínicos que por su evolución obligan a considerar como el diagnóstico diferencial de la tuberculosis, aun cuando no se cumpla con la definición exacta de un caso presuntivo. Por ejemplo, tenemos fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, disnea, con tos de menos de 2 semanas, o que está sin tos incluso. Que tenemos solo una radiografía alterada con imágenes sugerentes de tuberculosis, pero no tengo nada más, ningún otro síntoma. O tenemos un cuadro respiratorio grave, agudo, o neumonias que no responden a tratamientos antimicrobianos. Todos esos parten de la sospecha clínica y en ese caso el laboratorio, tenemos ahí un cuadro donde dice sospecha clínica, el laboratorio recibe esa muestra y se puede hacer un PCR para poder hacer el diagnóstico de ese tipo de paciente. Pero eso va fuera de lo que uno hace en los CESFAM, en estas búsquedas de casos de salud pública. Esto va mucho más de la especialidad en que el médico puede solicitar el PCR y el laboratorio también lo va a realizar, aunque no sea esta actividad de salud pública que yo antes les mencionaba. Y ahora nos vamos al diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis. Y vamos a revisar algo súper importante que es la toma de muestra. La toma de muestra es lo más importante en la toma en el laboratorio. El proceso preanalítico es donde más errores ocurren en el laboratorio. Por lo tanto, la toma de muestra, las indicaciones que uno le da al paciente, las indicaciones que uno le da a la persona que va a dar las indicaciones al paciente son súper relevantes. Lo que indica nuestra normativa hoy en día es que se tienen que tomar 2 muestras seriadas de expectoración por cada paciente. Y se tienen que enviar al laboratorio con una sola solicitud de investigación bacteriológica. Estas muestras deben ser de preferencia inmediatas, de buena calidad y cantidad, y deben ser mantenidas y procesadas en condiciones óptimas para hasta su procesamiento. ¿Por qué esta lógica? Porque yo estoy buscando a personas que tienen síntomas respiratorios por más de 14 días. Por lo tanto, yo perfectamente puedo tomar una muestra en cualquier horario. No estoy buscando una persona que tose de vez en cuando. Estoy buscando una persona que está constantemente tosiendo. Y como les decía, la calidad de muestra es crítica, por lo tanto, cada centro de salud tiene que decidir quién organiza, quién, cuándo, dónde va a realizar el procedimiento. La buena muestra es la que proviene del sitio de la lesión, con cantidad suficiente, que eso nos cuesta muchísimo. Que revisen, ahora el frasco es como un frasco de orina. Pueden revisar qué cantidad tiene, si viene con restos de alimentos, si no viene bien esa muestra y pedirle a la persona que tome una nueva muestra que sea en el envase adecuado, que este envase de orina, que esté bien identificada, bien conservada y bien transportada. Esa es una buena muestra. Y darle las indicaciones a la persona para que se tome la muestra en un espacio adecuado, que sea un lenguaje sencillo, que ojalá se pueda realizar un aseo bucal previo, o sea, que no haya comido en este tiempo que esperó para poder tomarse esa muestra, que realice inspiración profunda y recolecte las muestras. Y esa inspiración profunda uno le tiene que decir que sea más de una vez, porque con una sola no basta para que pueda recolectar bastante muestra en este frasco y que así sea de ayuda para el laboratorio. Bueno, y luego limpiar obviamente el envase y las manos, ya sea con alcohol gel o con agua, dependiendo del lugar donde estemos tomándonos la muestra. El lugar de la toma de muestra, muchas veces nos complicamos que sea un lugar muy
con cosas muy sofisticadas, pero la verdad que este lugar tiene que ser un lugar privado, bien ventilado e iluminado, evitando riesgos tanto para los consultantes como para el equipo de salud. Aquí vemos distintos lugares. Uno puede elegir un exterior, un lugar al aire libre, que donde no pase público, que sea privado, cómodo, donde el paciente se pueda tomar la muestra. También puede ser una sala de toma de muestras con ventilación adecuada, por ejemplo, una sala que no usen con altas ventanas que permita hacer ese recambio de aire. También casetas de toma de muestra que han sido diseñadas para eso, como ven aquí en esta última fotografía, que sean con paredes que se puedan limpiar, que tengan ventilación también. Por lo tanto, podemos tener distintas maneras de tener lugares en los que podamos tomar muestras. En el norte, que tienen mucho mejor clima, pueden ser casetas también en algunos patios, pero con mucho menos, ser mucho menos robustas porque no necesitan soportar vientos, lluvias, en fin. Esas casetas, esas tomas en el fondo ni siquiera son casetas de toma de muestra porque hemos estado conversando que lo que hacen ahí es una autorrecolección de una muestra, porque el mismo paciente es el que se toma la muestra, nadie, uno le da las indicaciones y él autorrecolecta la muestra, es simplemente darle un lugar privado para que lo haga tranquilo, porque no es una muestra muy suave para poder recolectarla, no es una muestra muy agradable de recolectar. Almacenamos las muestras, siempre es mejor almacenarlas refrigeradas. Si no tengo refrigerador, usar estos hielos Ice Pack entre 2 y 8 hasta que se vayan al laboratorio. Y son causales de rechazo de muestras, las muestras derramadas, las envases sin rotular, muestras en descomposición y la última que agregamos, muestras con menos de un ml. Porque el laboratorio no puede hacer nada con menos de un ml, tanto para el PCR mínimo un ml, para el cultivo mínimo un ml y tiene que quedar para el XDR que también estamos haciendo en algunos lugares. Por lo tanto, tiene que ser una buena cantidad de muestras. Y en el transporte de muestra hay que evitar el calor excesivo, una caja adecuada que sea resistente. La información mínima que debe llevar esa persona es que de qué procedencia, quién es responsable y las advertencias de riesgo biológico. Conocer de control de infecciones y de bioseguridad. El transporte no debe alterar la calidad de la muestra eh, porque también se debería transportar, si voy a estar mucho tiempo en uno y otro lugar, transportar con gel pack con 4 a 8 grados para que esa muestra se mantenga en buen estado y realizar una buena coordinación entre los laboratorios y los centros de toma de muestra. Luego está el formulario de solicitud, que es el vigente, que les puse abajo el link donde lo pueden encontrar, en que acá, aparte de los datos personales del paciente, se pide para qué está solicitado este examen. Es una pesquisa para caso presuntivo de tuberculosis, es por persistencia de síntomas, o sea que ya tiene un examen previo negativo, sospecha de micobacterias no tuberculosas, control de tratamiento con cuántos meses, sospecha clínica sin criterios de CPT. Y también aquí vemos la identificación de los grupos vulnerables, que es muy importante. Si es que tiene algún signo y síntoma de tuberculosis, que también nos interesa tabular y ver cómo se están tomando esas muestras, los antecedentes de tratamiento, el tipo de muestra y toda la información de la persona que envió ese formulario al laboratorio de referencia. El diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis se realiza en la red, en donde tenemos la detección del complejo Mycobacterium y resistencia a fármacos en una muestra clínica. Y también tenemos la identificación y vigilancia de fármacos antituberculosos en el Laboratorio Nacional de Resistencia. ¿Cuáles son las normas? Que esto ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 5 de la norma del PROCET del año 2022. Y este es un pequeño resumen.
Los CPTs, para los CPTs el examen bacteriológico de diagnóstico de inicio es una prueba molecular. Ojalá que tuviera por lo menos resistencia a rifampicina con el fin de por lo menos controlar ese fármaco, pero deberían también hacerlo a otros fármacos como lo veremos más adelante. Se realiza como cultivo de inicio una prueba molecular y un cultivo líquido a las siguientes personas: contactos, muestras extrapulmonares menores de 15 y personas con VIH. Y esto es porque no queremos llenarnos de cultivos que no nos sirven, pero sí en estos las sensibilidades de las pruebas moleculares son un poco más bajas, por lo tanto necesitamos ahí tener el cultivo para poder ayudar un poco, dar un poquito más de sensibilidad y rescatar algún resultado positivo. Y se le hace cultivo líquido a todas las muestras que salgan positivas por las pruebas moleculares con el fin de seguir después vigilancia de la resistencia. Acá tenemos para el diagnóstico la persistencia de síntomas. Se puede solicitar nueva muestra para prueba molecular y cultivo cuando tengo persistencia de síntomas. La sospecha clínica, solo una prueba molecular. Y sospecha de una micobacteria no tuberculosa, realizar una prueba molecular y un cultivo líquido, siempre porque el cultivo es el que va a permitir la identificación de la especie. De los resultados del laboratorio, los laboratorios 2 y 3 tienen que enviar los informes de resultados en un plazo establecido. La prueba molecular como plazo máximo tiene 48 horas hábiles y la baciloscopía máximo 48 horas hábiles y el cultivo líquido 45. Ahora, cuando sale un resultado positivo, inmediatamente se tiene que tratar como un examen crítico e informar al servicio de salud y al centro de donde viene ese paciente con el fin de que lo rescaten de manera lo más rápido posible e inicie tratamiento. Los resultados trazas en el laboratorio, ustedes a lo mejor alguna vez se pueden encontrar con un resultado de prueba molecular que dice complejo Mycobacterium tuberculosis detectado. Resultado rifampicina, trazas, o sea, o indeterminados, pero. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene tan poco ADN la muestra que estamos estudiando que no pudo el software del equipo identificar o realizar la prueba de susceptibilidad a la rifampicina. Por lo tanto, estos son los criterios que se deben cumplir cuando yo tengo un resultado trazas. Primero, que si cumple criterios CPT y no tiene antecedente de tratamiento en los últimos años, se debe informar como caso positivo e iniciar tratamiento. Todas las muestras extrapulmonares o provenientes de menores de 15 años o de personas con VIH y sin antecedente de tratamiento previo por tuberculosis en los últimos 5 años se debe informar como caso positivo y iniciar tratamiento. Personas que no cumplen criterios de CPT o que tienen antecedentes de tratamiento previo por TB dentro de los últimos 5 años, se debe realizar una evaluación del paciente por el médico referente clínico para determinar si corresponde o no iniciar un nuevo tratamiento. Y esto apréndanselo bien porque es una pregunta frecuente que se las hacen los médicos cuando reciben un resultado de este tipo. Para la resistencia y el diagnóstico y vigilancia de fármaco antituberculoso, todas las muestras tienen que ser sometidas por lo menos a rifampicina e isoniazida a través de técnicas moleculares. Y todos los cultivos positivos de las muestras que resulten resistentes o indeterminadas para isoniazida y rifampicina o ambas tienen que ser enviadas al Laboratorio de Referencia Nacional para realizar la vigilancia de la resistencia a fármacos de acuerdo o según corresponda. Hoy en día, ningún resultado de resistencia a rifampicina requiere la confirmación del laboratorio de referencia. Tenemos todas las técnicas ya validadas, aprobadas y que hemos hecho diferentes ahí estudios con los encargados y sabemos que son técnicas que están funcionando bien, que están con sus controles de calidad externo y que no deberíamos tener problemas de ese tipo. Para el control bacteriológico, aquí recién aparece nuestra buena baciloscopía que usábamos tanto con anterioridad
Para el control de tratamiento, acá usamos la vaciloscopía y el cultivo líquido. La saliva es permitida aquí, solamente aquí, para hacer el control de tratamiento. Y es importante saber que todas las muestras, que estas muestras no se registran en el libro de registro y seguimientos de casos presuntivos de tuberculosis. Estos datos se registran en tarjeta de registro de tratamiento de TB y en el libro de registro y seguimiento de pacientes con tuberculosis y además en el registro nacional electrónico. Por lo tanto, eh, los exámenes que nos permiten hacer seguimiento de la terapia es la vaciloscopía y el cultivo. Es necesario eso recordarlo que las pruebas moleculares no permiten hacer un seguimiento bacteriológico. Para ir terminando, un resumen de la localización y diagnóstico de la tuberculosis. Si yo tengo una población vulnerable, tengo un sintomático respiratorio que obviamente al ya tener o una población vulnerable se me transforma en un caso presuntivo de tuberculosis, que le tomo una muestra de esputo y le voy a realizar solo un PCR. En población general tengo que hacer esta encuesta y ver si cumple con los criterios CPT, con baja de peso, fiebre, sudoración nocturna, hemoptisis. Si lo cumple alguno de esos, tomo la muestra de esputo y hago el PCR. Contactos: VIH y personas viviendo con sílice, se le hace radiografía de tórax. Y en cuanto a la muestra de esputo, se debe tomar si hay síntomas de cualquier duración para hacerle un PCR y un cultivo. En cuanto a los contactos y a los VIH, muestra de esputo si hay síntomas de cualquier duración también. Y en los PPL y en las personas con sílice, muestra de esputo si hay síntomas por más de 2 semanas. Para hacer solo PCR y con el VIH también se hace el cultivo. Para muestras extrapulmonares se toma la muestra de acuerdo a las indicaciones que hay para cada tipo de muestra y se le hace un PCR y un cultivo. Y para todas las muestras PCR positivo, se toma esta muestra de esputo, se hace cultivo para enviar al laboratorio de referencia y continuar con la vigilancia de resistencia a fármacos antituberculosos. Eso era lo que yo les quería contar acerca de la localización y el diagnóstico de la tuberculosis. Todo está en esta información en la norma técnica para el control y eliminación de la tuberculosis, que está en la página diprese.misal.cl. Y también aquí está el link donde quieren bajar algunos lineamientos de la sección micobacteria con su manual de bioseguridad, de técnicas bacteriológicas, etcétera, si es que alguien quiere revisar. Así que por su atención, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Fabi, por la presentación. Estuvo muy buena y sí, en nuestra caja de preguntas hay varias preguntas que voy a ir leyendo, ¿ya? La primera dice, para un caso presuntivo de tuberculosis que tiene pérdida de peso, ¿cuánto porcentaje de pérdida de peso corporal y cuánto tiempo considera el criterio? Mira, la verdad que no hay un porcentaje de pérdida de peso. O sea, si la persona perdió peso en ese periodo de tiempo, eh, ahí nosotros inmediatamente decimos que es un caso presuntivo y entra como caso presuntivo. Y tiene síntomas respiratorios, o sea, no es solamente que haya perdido peso, sino que también tiene síntomas respiratorios. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo se actualizará la norma técnica del programa de tuberculosis? La actualizamos en 2022. Sí, la última disponible ahí en la web de la DIPRES, que ustedes la pueden descargar en el tema de tuberculosis, es del 22. Luego dice, según norma técnica,
Los equipos locales del PROCET deben tener 4 horas mensuales para trabajo dedicado al programa. ¿A quién se debe denunciar en caso de que haya un CESFAM que no respete esta normativa? ¿Se puede denunciar a la Contraloría General de la República y o al Ministerio Público? Ahí, como es programática, puedo responder. Eh, Nosotros en la norma queremos aclarar que pusimos las horas que consideramos mínimas deseables para que todos los actores de distintos niveles puedan hacer su trabajo, ¿ya? Destacar que estas 4 horas son de gestión del programa y no son las horas para atender a los pacientes. Eso tiene que ser aparte, para que lo sepan todos si es que les encargan este programa ahora que ingresaron al EDF, ¿ya? Eh, las 4 horas mensuales se tienen que cumplir. Si no, si están teniendo problemas, el conducto regular es primero hablar con lo referente al nivel del servicio de salud. Si ustedes ven en la norma hay una parte donde están las funciones de los distintos niveles y ahí aparece que el servicio de salud debe estar al tanto y velar porque ustedes tengan sus horas. Y a lo mismo, las horas del servicio de salud, la Seremi es la que tiene que velar. Si el problema escala aún mayor, interferimos nosotros, pero hay todo un nivel de conducto regular, quiero decir, y destacar que como es una norma técnica, no es una guía, no es una sugerencia, es una norma, se debe cumplir, ¿ya? Y ahí se relaciona también con otra pregunta que sigue, que preguntaban si los subrogantes de los equipos también tienen derecho a estas 4 horas. Así como derecho como tal, no, ya, pero, o sea, dos cosas. Cuando están subrogando, sí o sí tienen que tener las 4 horas. Y es deseable, y ahí lo pueden hablar dentro de sus spam, que ustedes tengan 1 hora, 4 horas, las que sean posibles para poder tener un conocimiento de cómo va el programa y en caso de tener que subrogar, poder hacerlo, ¿no es cierto? Pero no es exigible según norma. Dale nomás, Carla. Gracias, Mary. La siguiente pregunta que tenemos acá en nuestra cajita dice, al hacer la toma de muestra seriada, ¿cuál es la diferencia de tiempo que debe haber entre las muestras? Está silenciada, Fabi. Perdón, uno en los estudios ha visto que puede ser de 15 a 30 minutos, porque estamos hablando de gente que tiene muchos síntomas respiratorios. Porque acá en nuestro país nos hemos acostumbrado en que antes le tomábamos a cualquiera, porque teníamos estas metas que le poníamos nosotros mismos a los programas. Entonces le vamos a tomando a cualquiera, pero una persona con expectoración entre 15 a media hora debería tomarse esa, con diferencia debería ser capaz de tomarse una nueva muestra. Perfecto, queda claro entonces. La siguiente pregunta dice, ¿qué criterios se toman para solicitar estudio de sospecha de tuberculosis por micobacterias no tuberculosas? ¿En la nueva norma técnica aparecerán actualizaciones al respecto? No, pero son criterios clínicos y la norma es una norma del programa de tuberculosis, no tiene que ver con micobacterias no tuberculosas. No sé, Mary, ahí si aportas algo. Sí, efectivamente. Hay igual incorporar que normalmente ustedes en la PS no debiesen sospechar o tener tanto esta situación. Le pasa mal a los especialistas en reumatología, ¿no es cierto? Que tienen paciente inmunosuprimido y empiezan con síntomas o pacientes hospitalizados que no mejoran y ahí aparece una micobacteria. Entonces, en general, en esos casos ellos marcan, ¿no es cierto?, para que, como dice Fabiola, además de la PCR, se le haga cultivo para ver si hay alguna micobacteria no tuberculosa. Pero probablemente jamás van a encontrar esta información en la norma, como dice Fabiola, porque la norma es sobre tuberculosis. Pero dado que la solicitud es una y queremos facilitarle a los que tengan dudas sobre un paciente que tenga no tuberculosa, por eso está esa opción en la solicitud. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe alguna forma de retener a un usuario diagnosticado que inició tratamiento pero no lo ha completado y se quiere devolver a su país, refiriendo no importarle completar su tratamiento? ¿Qué le decimos ahí? Nos A esta gustaría a altura, veces, claro, pero, pero a esta pero altura del tenemos. partido de la vida, derechos humanos, y no.
No, no se puede ir, siempre, siempre es hablar y convencer a la gente, pero no hay mucho que hacer al respecto. A veces se trata de persuadir que cuando un paciente empieza Sí, su tratamiento, al menos de un mes en tratamiento, algo más para, o sea, el tiempo mayor antes de trasladarse. Y nosotros igual como sistema estamos bastante coordinados para tratar de que si es que se van y ellos nos dan bien su dirección de destino, nosotros poder comunicarnos con los equipos de Perú, de Bolivia, por ejemplo, que nos toca harto, para que ellos lleguen a su centro y continúen tratamiento. Esos son los esfuerzos que podemos hacer. Lamentablemente no podemos hacer más allá. Así es. La siguiente pregunta dice, ¿por cuánto tiempo debe estar aislado un paciente con tuberculosis? yo sé que tiene una cantidad de dosis, pero se me olvidó, que tiene que ser alrededor de 2 semanas, cuando está hospitalizado. No me acuerdo si son 10 dosis. No, a ver, la norma la tengo acá. 2 semanas. 12, gracias compañera. Sí, 2 semanas son el tiempo de estar aislado, sí. Sí, esa es la evidencia científica que hay. Así es. Siguiente pregunta dice, en APS, ¿cuándo se va a incorporar la PCR para tuberculosis? Ya está incorporada. No sé de dónde nos escribe esa persona, pero a ver, no es que existan equipos en la APS como tal. Aquí hay una red de laboratorios de tuberculosis y cada servicio de salud funciona de distinta manera. Hay algunos que centralizaron, hay algunos que pusieron en laboratorios en laboratorios locales, pero en general se buscan muestras de los SFAM y se llevan a algún laboratorio que tenga un equipo de biología molecular. Más atrasados están en los servicios de Temuco y Valdivia, son los más atrasados, diría yo, en ese sentido, que hacen, pero a veces no les alcanza para todos no alcanza para todo el servicio de salud. Sí, acá hay otra pregunta que tiene relación con eso en el chat que dice, en mis spam solo tengo disponibilidad de vaciloscopía. Por norma ministerial, todas las muestras se derivan a nivel secundario para realización de PCR. Bueno, la pregunta es, por norma ministerial, ¿todas las muestras se derivan a nivel secundario para realización de PCR o hay que solicitarlo directamente? Ahí cada servicio va generando su propia estrategia de red. Entonces no es que uno lo solicite, o sea, igual hay que hablar con el equipo técnico de tuberculosis de ese servicio de salud y ver qué es lo que está pasando ahí con ese servicio de salud. Y ver cuándo va a estar. A lo mejor tú no te has dado, yo no sé qué servicio de salud será ella, Francisca. ¿Nos podría anotar de qué servicio? Pero cada servicio hace su propia estrategia. Los De los ríos, ríos. ya, sí. Sí, los ríos ha tenido un poco de problema y justo tuvo un problema por una falla de equipo también. Pero sí te podrías comunicar ahí con el equipo técnico de tuberculosis del Servicio de Salud y preguntarles ahí cómo va la estrategia de expansión de las pruebas moleculares, que también es bueno ahí preguntarles a ellas mismas. Gracias, Fabi. La siguiente pregunta dice, ¿podría volver a explicar qué significa un resultado trazas? Un resultado, a ver, las pruebas moleculares son muy sensibles, son test de laboratorios muy sensibles que identifican, por ejemplo, a ver, una vaciloscopía necesita 5.000 a 10.000 bacilos para que dé positiva. Y una prueba molecular necesita de 11 12 bacilos para que dé sensible. O sea, dé positiva. Por lo tanto, la sensibilidad es altísima. Es mucho, muy, muy distinta y muy sensible en comparación a la vaciloscopía.
Pero cuando a mí me dan esos resultados de 12 bacilos, 13 bacilos, aparece un resultado que se llama trazas, porque en el fondo dice, ok, detectamos muy poco ADN en esta muestra. Además de que te dice que hay muy poco ADN, no es capaz de hacer el algoritmo para detectar resistencia a rifampicina. O sea, solo te dice detecté algo de ADN de la micobacteria. Y ese trazas a veces da mucho miedo y sobre todo cuando uno no conoce muy bien cómo funcionan los equipos. Generalmente dice, no, no puede ser, tiene que ser contaminación, me equivoqué. Y uno a lo nuevo, como no lo conoce y no lo entiende, generalmente queda de lado. Entonces, por eso es importante y lo pusimos en la norma, cuando uno le tiene que dar el valor verdadero a ese resultado trazas. Por eso que cada vez que yo tomo una muestra a un extrapulmonar, a un niño, a un VIH, ese resultado trazas hace diagnóstico inmediato, inicio tratamiento. Si yo un caso presuntivo de tuberculosis que cumple todos los criterios de CPT, también me da un resultado trazas, también inmediatamente inicio tratamiento, porque por algo le pedí el examen. En lo único que podíamos, que lo dejamos a criterio del clínico, es cuando tengo un tratamiento que ha terminado hace muy poco tiempo, dentro de los 5 años atrás, para que el médico vea y evalúe si efectivamente se trata de un nuevo episodio de tuberculosis o es porque quedó ADN remanente del episodio anterior. Pero es porque yo tengo muy poca cantidad de ADN, en el fondo se llama resultados trazas. Espero ahí Se haber entretiene. aclarado más. Sí, queda clarísimo. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, si tengo un caso presuntivo de tuberculosis y le pido muestra para que la traiga mañana en los frascos, igual se deben llenar los registros y cuentan la estadística en el libro de casos presuntivos del centro. Claro que sí, porque, a ver, el libro de CPT es un libro en el que yo identifico el CPT. En el momento que lo identifico, yo lleno ese libro, y aunque yo le vaya a pasar esos frascos al paciente para que lo haga otro día, porque no tengo un lugar para tomar un lugar para la autorrecolección, eh, lo anoto. Porque sí, lo que hemos visto es que ese libro se transforma como un libro de registro para las cosas que se van al laboratorio, pero no para identificar a todos los CPTs que yo puedo tener en mi centro de salud. Por lo tanto, sí se tienen que identificar, y si esa persona no vuelve a dejar esas muestras, yo debería llamarla y tratar de rescatarla porque por algo le pedí la muestra. Así es. Otra pregunta que se relaciona a esto, que es también como más programática, dice, nosotros debemos hacer el registro en el libro de registro y seguimiento de los pacientes con tuberculosis y caso presuntivo y registro nacional. ¿Cómo es que se realiza eso? A ver, no entendí. ¿Nosotros quién? Me imagino que habla de los médicos en la consulta, quizá, de hacer el libro de registro y seguimiento de los pacientes. Entonces, no, en general estos libros están más asociados también a la atención de los técnicos paramédicos, ¿no es cierto? Que son los que principalmente rellenan el libro. Y también está bajo la supervisión y guía de los equipos locales de tuberculosis. Ahí ellos llevan también todo el como censo tanto de los CPT, ¿no es cierto? De los que están en tratamiento, etcétera. Eso. Gracias, Mary. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si un paciente sigue resultando positivo en las pruebas de seguimiento y ya han pasado 2 semanas? ¿Se puede levantar el aislamiento igual? Lo ideal es que no. La idea es contar con pruebas negativas para levantar el aislamiento. Y para eso es la vaciloscopía, nos van a hacer otro examen. Ojo, que en eso son las vaciloscopías, no es otro examen el que se le hace cuando uno quiere levantar el aislamiento.
Y última pregunta que me llegó a mí por acá es, ¿cómo se identifica un caso presuntivo en los menores de 15 años? No hay casos presuntivos en los menores de 15 años, es una actividad para los mayores de 15 años. En los menores de 15 años uno busca tuberculosis, pero a través de los estudios de contacto, a través de la clínica, pero generalmente va más asociado a los estudios de contacto. No hay búsqueda de salud pública en los niños, por lo tanto queda fuera. Es otro tipo de búsqueda el que uno realiza con los niños. Ya. Los niños no expectoran, ojo. Sí, eso es Entonces súper hay importante. Sí, hay todo un sistema, ahora están saliendo las muestras de S con las que uno puede dar el diagnóstico pulmonar, etcétera, pero eh, es todo un mundo aparte de el tuberculosis infantil, porque es difícil también su toma de muestra y su diagnóstico también bacteriológico. Muchas veces se quedan sin diagnóstico bacteriológico. Gracias. Última pregunta que aparece acá en el chat. Dice, ¿qué características requieren los lugares de aislamiento? Porque, por ejemplo, si es en una casa no tendremos presión negativa. En una casa. No sé Yo a lo que puedo se... ayudar con la respuesta. Ah, Yo puedo ayudar con la respuesta. ya, sí. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que está hablando de, por ejemplo, si en una casa, contexto ya domiciliario, si Ah, yo encuentro un caso, ¿cierto?, de tuberculosis, lo que se hace no es como aislar a la persona, por ejemplo, de su propia familia. Lo que se hace ahí, porque no tiene sentido, porque ya la persona ha estado, bueno, vamos a ver más adelante estudio de contacto, me están spoileando, sí. pero, pero no tiene sentido eso porque la persona ya estuvo en contacto con toda su familia durante los 3 meses, ¿cierto? Entonces, que yo desde hoy día, por ejemplo, le haga un aislamiento a mañana, pasado mañana, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es hacer el estudio a toda la otra familia y encontrar precozmente si es que hay otros casos, ¿ya? Entonces, lo que se hace ahí no es como hacer aislamiento dentro de la casa, se hace estudio de contacto, que vamos a ver una clase más adelante. No es COVID. Claro, no es COVID. Sí. Sí. Ya. Gracias. No, muchas gracias a ti, Fabiola, por tremenda presentación, por responder las preguntas acá de los médicos y médicas participantes. Ya terminando con esta primera parte de la jornada, vamos a dar un break para poder levantarnos, ir al baño, tomarnos un café, ya, y a las 11 de la mañana volvemos para nuestra siguiente presentación. Bueno.